Encontré un micrófono oculto en mi recámara. Se me paró el corazón cuando me di cuenta de que alguien había estado escuchando mis momentos más privados. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que compartiría. Y si aunque sea por un segundo, esto te resulta familiar, solo te pido que le des like a este video y te suscribas. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Elena. Tengo 76 años y he estado viviendo sola en mi pequeño departamento en la colonia Roma Norte durante los últimos 3 años. Las paredes están pintadas de un amarillo deslavado que antes se sentía cálido, pero ahora solo se ve cansado, como todo lo demás en mi vida. Cada mañana, despierto con el sonido de los peceros rechinando por la avenida Insurgentes, sus frenos chirriando como las protestas que nunca me atreví a expresar. Solía tener una familia de verdad. Mi hijo Miguel era mi orgullo y alegría, nacido durante una tormenta de granizo en diciembre del 71. Lo abracé contra mi pecho en ese cuarto abarrotado del Hospital General, respirando ese dulce olor de bebé, prometiéndole que le daría todo. Y cumplí esa promesa, tal vez demasiado bien. Durante 52 años, le di todo. Cuando necesitaba dinero para la universidad, tomé un segundo trabajo limpiando oficinas en Polanco. Cuando quiso empezar su negocio de construcción, vacié mi cuenta de retiro. 43,000 pesos. Se fueron. Así de simple. Pero sonreí cuando le entregué el cheque porque creía en él, creía en nosotros. Entonces llegó Rebeca, su esposa, mi nuera. Se metió en nuestras vidas hace 7 años con su cabello rubio perfectamente peinado y su voz como miel sobre vidrio roto, dulce en la superficie, filosa por debajo. Tenía esa manera de mirarme, evaluándome como si fuera un mueble que estaba considerando tirar a la basura. La primera vez que la conocí, entró a mi cocina y arrugó la nariz. «Huele tan viejo aquí adentro», dijo, riéndose como si fuera una broma. Pero sus ojos no se reían. Estaban calculando, haciendo inventario de lo que podía cambiar, lo que podía controlar. Debía haberlo visto entonces. La manera en que se posicionaba entre Miguel y yo durante las conversaciones. Cómo me interrumpía cuando él me estaba contando sobre el trabajo, redirigiendo su atención hacia ella con un toque en su brazo, un susurro en su oído. Pero estaba tan agradecida de tener una nueva hija, alguien con quien compartir la carga de amar a mi hijo, que ignoré cada bandera roja que ondeaba frente a mi cara. Miguel cambió después de que se casaron. El muchacho que solía llamarme cada domingo en la mañana solo para escuchar mi voz, empezó a dejar pasar semanas entre conversaciones. Cuando le hablaba al trabajo, su secretaria decía que estaba ocupado. Cuando le mandaba WhatsApp, veía esos 3 puntitos aparecer y desaparecer, hasta que finalmente no regresaba nada. Pero seguí intentando. Que Dios me ayude. Seguí intentando. Recuerdo el domingo que se suponía vendrían a comer. Había pasado todo el sábado preparando la carne guisada favorita de Miguel, la que le gustaba a su padre antes de que nos abandonara hace 15 años. Compré flores frescas para la mesa, aunque mi pensión estaba muy estirada ese mes. Pulí la vajilla buena, la que mi madre me había dado para mi boda. A las 3 de la tarde me llegó un mensaje. Un WhatsApp de Rebeca. «Perdón, Elena, surgió algo. Tendremos que cancelar». Me quedé viendo ese mensaje hasta que la pantalla se puso negra. Surgió algo. Ni siquiera una explicación. Ni siquiera una excusa falsa sobre el trabajo o amigos o estar enfermos. Solo surgió algo. Como si yo fuera una cita que podía cancelarse sin consecuencias. Comí sola esa noche, sentada en mi mesita de la cocina puesta para 3. La carne guisada sabía a cartón. El silencio en mi departamento era tan espeso que apenas podía respirar. Guardé las sobras en el refrigerador por una semana, esperando que tal vez llegaran sin avisar. Nunca lo hicieron. Ahí fue cuando comenzó el patrón. Los planes cancelados, las llamadas ignoradas, las tarjetas de cumpleaños que llegaban una semana tarde con mensajes genéricos adentro. «Feliz cumpleaños, Elena. Espero que hayas tenido un buen día. No, mamá. Solo Elena». Como si fuera una vecina que apenas conocían. Pero seguí dando. Cuando el negocio de Miguel pasó por problema tras problema, ahí estaba yo con mi chequera. 500 aquí, 1000 allá, a veces más. Siempre más de lo que podía permitirme.
siempre justificado con el mismo discurso ensayado. Mamá, te pagaremos en cuanto salga este trabajo grande. El trabajo grande nunca salía. Les di mis anillos de boda cuando Rebeca los admiró. Ay, Elena, están tan hermosos, deben haber costado una fortuna. 2 horas después, ella traía puesto mi anillo de compromiso, el que Harold había ahorrado 8 meses para comprar, en su mano derecha como si fuera bisutería. Les di mi coche cuando el de ellos se descompuso. Solo temporalmente, mamá, dijo Miguel, hasta que podamos pagar las reparaciones. Eso fue hace 2 años. Todavía tomo el metro para ir al súper, viendo pasar mi viejo Tsuru azul con Rebeca al volante, su cabello volando al viento como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Les di mi tiempo. Cada fin de semana, cuidando a sus gemelos mientras salían a cenar, al cine, a viajes de fin de semana a Cuernavaca. De 7 y 8 años, esos niños, con los ojos oscuros de Miguel y los dientes perfectos de Rebeca, me decían abuela Elena, nunca solo abuela, siempre el nombre completo, como si fueran educados con una extraña, pero nunca era suficiente. Nada de lo que daba era suficiente jamás. El punto de quiebre llegó el invierno pasado. Había estado sintiéndome mareada por semanas, tropezando cuando me levantaba de la cama, agarrándome de las paredes cuando caminaba por el pasillo. Mi medicina para la presión ya no funcionaba, y necesitaba que alguien me llevara al doctor. Le llamé a Miguel 3 veces antes de que contestara. «Mamá, ¿ahora qué pasa?», dijo, y podía escuchar la voz de Rebeca de fondo preguntando quién llamaba. «Necesito ayuda», le susurré al teléfono. «No puedo manejar al doctor. ¿No puedes tomar un taxi?». Un taxi. Como si le estuviera pidiendo que me llevara a Las Vegas en lugar de 6 cuadras a la clínica donde el doctor Martínez me había estado atendiendo por 12 años. «Por favor, Miguel, tengo miedo». El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Finalmente, suspiró. «Voy a ver qué puedo hacer». Nunca volvió a llamar. Tomé 3 peceros para llegar a esa cita, haciendo 2 transbordos en el frío del diciembre, mis manos temblando de más que solo el viento. El doctor Martínez me vio y me aumentó la medicina. Me dijo que necesitaba reducir el estrés en mi vida. Reducir el estrés. Ojalá supiera. Esa noche, me quedé acostada en mi cama viendo al techo, escuchando a la pareja de arriba peleando sobre dinero. Mi propio departamento estaba silencioso como una tumba. Nadie había llamado para preguntar si había llegado bien a casa. Nadie había preguntado qué dijo el doctor. Era invisible, incluso para mi propio hijo. Ahí fue cuando empecé a hablar conmigo misma. Solo conversaciones pequeñas, nada loco. Le contaba a mi cocina vacía sobre mi día. Le describía al silencio de mi sala lo que estaba haciendo de cenar. Me hacía sentir menos sola, como si todavía hubiera alguien en el mundo que se preocupara por los pequeños detalles de mi existencia. «Hoy vi a la señora Hernández en los buzones», le decía a las paredes de mi recámara. Preguntó por Miguel. Le dije que estaba bien, pero no creo que me creyera. «El súper estaba lleno», le decía al espejo del baño. No pude alcanzar el cereal del estante de arriba, y nadie se ofreció a ayudar. Llegué a casa con galletas saladas. «A veces extraño a Harold», le susurraba a mi almohada. No era perfecto, pero al menos cuando él estaba aquí, yo existía. Estos pequeños monólogos se volvieron mi ritual, cada noche antes de dormir, cada mañana con mi café. Era mejor que el silencio completo, pero no por mucho. Entonces, hace 3 semanas, todo cambió. Estaba sacudiendo mi recámara, algo que hago cada martes en la mañana como reloj, cuando tiré la lámpara de mi buró. Era una cosa vieja de latón, pesada y opaca, que había pertenecido a la mamá de Harold. Mientras me agachaba a levantarla, mis dedos rozaron algo que no debía estar ahí, algo liso y pequeño, pegado con cinta en la parte de abajo de la pantalla. Mi corazón empezó a latir rápido mientras lo despegué con las uñas. Era negro, no más grande que un botón, con un alambre pequeño saliendo hacia lo que parecía una batería, también pegada y escondida. Un micrófono, un aparato de grabación. Alguien había estado escuchándome. Me dejé caer en mi cama, sosteniendo esa pequeña pieza de tecnología en mi palma temblorosa. ¿Cuánto tiempo había estado ahí? ¿Quién lo había puesto? Y peor, ¿qué habían escuchado?
Habían escuchado llorarme hasta quedarme dormida. Me habían escuchado hablándole al señor Bigotes, mi gato muerto, cuyas cenizas están en mi cómoda. Me habían escuchado practicando conversaciones con Miguel, ensayando lo que le diría cuando llamara, probando diferentes maneras de pedir ayuda sin sonar necesitada. Me habían escuchado cantándome las mañanitas yo sola el octubre pasado, cuando todos se olvidaron de que cumplía 76 años. La violación se sintió peor que si me hubieran robado. Alguien había robado mi privacidad, mi dignidad, mi derecho a existir sin ser observada y juzgada. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? La respuesta me llegó lentamente, como una enfermedad extendiéndose por mi pecho. Solo 2 personas habían estado en mi recámara en los últimos meses. Miguel, cuando me había ayudado a mover mi cómoda para arreglar una duela que rechinaba, y Rebeca, cuando usó mi baño durante su breve visita en Navidad. Miguel, mi hijo, el muchacho que había criado, por el que me había sacrificado, al que había amado sin condición por 52 años. O Rebeca, la mujer que ya me había quitado tanto. Me quedé ahí sentada por 1 hora, sosteniendo ese micrófono, sintiendo mi mundo desmoronarse a mi alrededor. Entonces la ira empezó a arder en mi pecho, caliente y feroz, y completamente desconocida. No había estado verdaderamente enojada en décadas. Lastimada, sí, desilusionada, constantemente. ¿Pero enojada? Esa era una emoción de la que me había desentrenado, convenciéndome de que era egoísta y destructiva. Pero sentada ahí con la evidencia de su traición en mi palma, la ira se sintió justa, se sintió necesaria, se sintió como el comienzo de algo que debía haber abrazado años atrás. Esa noche, hice algo que nunca había hecho en toda mi vida. Le mentí a mi familia. No una mentirita piadosa u omisión, un engaño deliberado y calculado. Hablé directamente a ese micrófono. Lo sé todo, dije claramente, viendo directamente a la lámpara. Sé sobre el dinero que han estado sacando de mi cuenta. Sé sobre los papeles que falsificaron con mi firma. Sé sobre la herencia que están planeando robar. Y sé sobre la póliza de seguros que sacaron a mi nombre. Nada de eso era verdad. Pero si habían violado mi privacidad, si habían estado escuchando mis momentos más vulnerables, entonces se merecían escuchar lo que fuera que los hiciera sentir tan incómodos como me habían hecho sentir a mí. Seguí hablando por 10 minutos, inventando traiciones y descubrimientos, pintándome como alguien que había estado documentando secretamente su comportamiento, coleccionando evidencia, preparándome para acción legal. Mencioné abogados que no existían, registros bancarios que nunca había visto, y testigos que eran puramente ficticios. Entonces me fui a dormir, dejando el micrófono exactamente donde lo había encontrado. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar a las 6 de la mañana. Era Rebeca, y su voz de miel se había vuelto vinagre. Elena, necesitamos hablar, ahora mismo. ¿Sobre qué, querida? Mantuve mi voz estable, inocente. No te hagas la que no sabe. Ya vamos para allá. Llegaron en 1 hora, ambos viéndose como si no hubieran dormido. La cara de Miguel estaba pálida, sus ojos rojos. Rebeca se quedó cerca de él, sus dedos perfectamente arreglados agarrando su brazo como garras. «Mamá», empezó Miguel, pero levanté la mano. «Antes de que digas algo», interrumpí, «tengo algo que enseñarles». Caminé a mi recámara y regresé con el micrófono, poniéndolo suavemente en mi mesa de centro entre nosotros. Rebeca se puso blanca. A Miguel se le abrió la boca. «Cosita curiosa, ¿no?», dije, acomodándome en mi sillón con más confianza de la que había sentido en años. «Lo encontré ayer. Increíble lo que la gente puede escuchar con estos aparatos hoy en día. Mamá, ¿puedo explicar? ¿Puedes?» Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Y vi a un extraño. «¿Puedes explicar por qué me has estado escuchando llorarme hasta quedarme dormida? ¿Puedes explicar por qué necesitabas espiar a una mujer de 76 años que nunca te ha escondido nada?» Rebeca encontró su voz primero. «Esto es ridículo, Elena. Pusimos eso ahí por tu seguridad. Estábamos preocupados por tu memoria. Tu estado mental. Mi estado mental». Repetí las palabras lentamente, probando su crueldad.
El estado mental de una mujer que ha estado apoyando a tu familia financieramente mientras la tratan como una carga? Eso no es. El estado mental de una mujer que cuida a tus hijos gratis cada fin de semana mientras ustedes salen a gastar el dinero que ella les dio? Mamá, por favor. El estado mental de una mujer que les dio su coche, sus joyas, su fondo de retiro y recibió equipo de vigilancia a cambio. El cuarto se quedó silencioso. Podía escuchar la televisión del vecino a través de las paredes delgadas, un conductor de programa anunciando premios que parecían más alcanzables que el amor de mi hijo. Finalmente, Miguel habló. Te lo íbamos a decir. ¿Cuándo? ¿Después de que me muriera? ¿Después de haber escuchado suficientes conversaciones privadas para decidir que no era apta para manejar mi propia vida? La máscara de Rebeca finalmente se cayó completamente. ¿Quieres saber la verdad, Elena? Órale, no eres apta. Hablas contigo misma constantemente. No puedes recordar conversaciones simples. Repites las mismas historias una y otra vez. Pusimos eso ahí porque necesitábamos saber qué tan malo se estaba poniendo. ¿Y qué descubrieron? Pregunté quedito. Me miró a Miguel, luego de vuelta a mí. Que estás sola, que te estás deteriorando, que tal vez es hora de empezar a buscar asilos de ancianos. Asilo de ancianos. El destino final de padres ancianos inconvenientes. El lugar donde podían visitarme una vez al mes con la conciencia tranquila, donde podría deteriorarme apropiadamente bajo la supervisión de alguien más. Ya veo, me paré, sintiéndome más fuerte con cada palabra. ¿Y mi dinero? ¿Mis bienes? ¿Qué pasa con esos mientras estoy siendo supervisada apropiadamente? No se trata de eso, dijo Miguel rápidamente. Pero sus ojos no podían encontrar los míos. ¿No? Déjame preguntarte algo, hijo. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste solo porque querías verme? No porque necesitaras dinero o que cuidara niños o ayuda con algo. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para escuchar mi voz? El silencio se extendió entre nosotros como un cañón. Rebeca se movió en su asiento, checando su teléfono. Incluso ahora, en medio de nuestra confrontación, no era lo suficientemente importante para tener su atención completa. No puedes contestar porque nunca ha pasado, continué. Ni una vez en 7 años has venido a verme solo porque me extrañabas. Ya no soy tu madre, ni siquiera soy una persona para ti. Soy un recurso, una cuenta bancaria con llave de casa. Eso no es justo, dijo Miguel débilmente. ¿Justo? La palabra salió como risa, pero sonó más como sollozo. Déjame decirte sobre justo, Miguel. Justo sería un hijo que revisa a su madre cuando está enferma. Justo sería una nuera que no me trata como una inconveniencia. Justo serían nietos que saben mi nombre sin tener que pensarlo. Caminé a mi ventana, viendo hacia abajo a la calle donde la vida continuaba normalmente, mientras mi mundo se desmoronaba. La señora Hernández estaba cuidando su pequeño jardín detrás del edificio. Sus manos gentiles con las flores que florecían tarde. Había sido más amable conmigo en 3 años que mi propia familia en 7. Esto es lo que va a pasar, dije, volteándome para enfrentarlos. Se van a ir. Se van a llevar su equipo de vigilancia con ustedes. Y van a pensar muy cuidadosamente sobre qué tipo de relación quieren tener conmigo de aquí en adelante. Mamá, porque esto, hice un gesto al micrófono. Esto se acaba ahora. Si quieren ser parte de mi vida, necesitan ganarse ese privilegio. Necesitan mostrarme respeto. Necesitan mostrarme amor que no venga con condiciones. Rebeca ya estaba recogiendo su bolsa. Vámonos, Miguel. Claramente está alterada. Démosle tiempo para que se calme. Que se calme. Como si fuera una niña haciendo berrinche en lugar de una adulta afirmando su dignidad por primera vez en años. No estoy alterada, dije claramente. Estoy despierta. Finalmente, terriblemente, completamente despierta. Se fueron sin otra palabra, llevándose el micrófono pero dejando atrás algo mucho más valioso, la verdad. Ahora sabía exactamente dónde me encontraba con ellos, y más importante, sabía que me merecía algo mejor. Esa noche, le llamé a la señora Hernández y le pregunté si quería tomar té. Nos sentamos en su pequeña cocina, rodeadas por el aroma de canela y la calidez de la amistad genuina, y le conté todo. Escuchó sin juzgar,
asintiendo en los momentos correctos, haciendo sonidos de aliento cuando mi voz flaqueaba. «Hiciste lo correcto, Elena», dijo finalmente, su acento haciendo que mi nombre sonara musical en lugar de anticuado. «La familia se supone que te levante, no que te tumbe». «¿Pero qué tal si nunca regresan?», susurré. «¿Qué tal si estoy sola para siempre?». Se inclinó hacia la mesa y tomó mi mano en las suyas. «Mija, has estado sola por años. Al menos ahora eres libre de encontrar gente que realmente se preocupe por ti». Ese fin de semana, Miguel llamó. Dejé que fuera a buzón de voz. Su mensaje fue breve. «Mamá, necesitamos hablar. Rebeca piensa que deberíamos platicar tu situación con alguien profesional. Alguien profesional. Un terapeuta, probablemente, o un abogado, o tal vez solo otro miembro de la familia que pudiera convencerme de regresar a mi papel como la abuela conveniente y explotable». No le regresé la llamada. En lugar de eso, hice algo que no había hecho en 15 años. Me hice una cita médica yo sola. No porque me sintiera enferma, sino porque quería saber exactamente dónde estaba parada en términos de salud. Quería armarme con hechos antes de que alguien tratara de declararme incompetente. El doctor Martínez me vio un jueves en la mañana. Tomé el metro, 45 minutos de ida y vuelta, y llegué lo suficientemente temprano para completar todo el papeleo yo sola. Cuando preguntó sobre mi historial médico familiar, contesté clara y completamente. Cuando probó mi memoria, pasé todas las preguntas. Cuando revisó mi presión, estaba más baja de lo que había estado en meses. «Señora Elena», dijo, acomodándose detrás de su escritorio con mi expediente. «Tengo que preguntar, ¿ha hecho cambios para reducir el estrés en su vida? Sus números están significativamente mejorados». Pensé sobre el micrófono, sobre el silencio en mi departamento que ya no se sentía opresivo, sino pacífico, sobre las llamadas que no estaba contestando y las obligaciones que no estaba cumpliendo. «Sí», dije simplemente. «He eliminado algunas relaciones tóxicas». Asintió con aprobación. «Lo que sea que esté haciendo, sígalo. Está en excelente salud para su edad. Mentalmente clara como el cristal. Físicamente estable. Diría que tiene muchos años buenos por delante. Muchos años buenos». ¿Cuándo fue la última vez que alguien había hablado sobre mi futuro con optimismo en lugar de resignación? Caminé a casa de esa cita con la cabeza más alta de lo que había estado en años. El aire de octubre estaba fresco, los árboles a lo largo de mi calle brillando con colores. La Ciudad de México en otoño siempre ha sido hermosa, pero me había olvidado de notarlo. Había estado tan ocupada estando triste, siendo usada, siendo pequeña. Esa noche, mi teléfono sonó otra vez. El nombre de Miguel apareció en la pantalla, y por primera vez en meses, contesté. «Hola, Miguel. Mamá, gracias a Dios. Hemos estado preocupados. ¿Por qué no has regresado nuestras llamadas? Porque necesitaba tiempo para pensar. ¿Pensar sobre qué? Mamá, te amamos. Estamos tratando de ayudarte. ¿De verdad? Porque desde donde estoy sentada, parece que están tratando de controlarme, de manejarme como si fuera un problema que necesita resolverse. Eso no es cierto. Entonces pruébalo», dije quedito. «Ven a verme cuando no necesites nada. Llámame cuando no quieras dinero o que cuide niños o ayuda con tus problemas. Muéstrame que te importo como persona, no solo como un recurso». El silencio de su lado duró tanto que me pregunté si se había cortado la llamada. Finalmente habló, y su voz sonó diferente. Más joven, más como el muchacho que recordaba. No sé cómo hacer eso ya. La honestidad en esas palabras me rompió el corazón y lo reparó simultáneamente. «Entonces aprende», dije gentilmente, «porque no me voy a ningún lado, pero tampoco voy hacia atrás». ¿Qué significa eso? Significa que la mujer que da y da y da hasta que no queda nada se fue. Significa que si quieres una relación conmigo, tiene que construirse sobre respeto mutuo y cariño genuino. Significa que ya no soy tu cuenta bancaria, ni tu niñera, ni tu red de seguridad. Soy tu madre, y merezco ser tratada como tal. Otra pausa larga. Rebeca dice. «No me importa lo que diga Rebeca», interrumpí. «Esta conversación es entre tú y yo. Tu esposa ha dejado muy claros sus sentimientos sobre mí. Ahora necesito saber cómo te sientes tú.
sin que ella te susurre al oído. Yo... Te extraño, mamá. Nos extraño, pero no sé cómo arreglar esto. Esas palabras fueron lo primero honesto que me había dicho en años. También no eran suficiente. Entonces lo descubriremos juntos, dije. Pero empieza contigo decidiendo qué tipo de hijo quieres ser, no qué tipo Rebeca quiere que seas, no lo que sea conveniente o rentable o fácil. ¿Qué tipo de hombre quieres ser cuando piensas en tu madre? Colgamos sin hacer planes ni promesas. Pero algo había cambiado. Algún movimiento pequeñito hacia la verdad. Si sería suficiente, quedaba por verse. Las siguientes semanas pasaron tranquilamente. Establecí rutinas que no tenían nada que ver con las necesidades de nadie más. Tomaba caminatas largas por mi colonia, descubriendo cafeterías y librerías que nunca había notado. Me uní a un círculo de bordado en el centro comunitario, donde mujeres de mi edad se reunían cada martes para crear cosas hermosas mientras compartían historias que no siempre eran hermosas, pero siempre eran honestas. Aprendí que la señora Chen del segundo piso también había estado apoyando a un hijo adulto desagradecido, que Dolores del círculo de bordado había estado apoyando financieramente a su hermana por 20 años antes de finalmente decir no, que la soledad era una epidemia entre mujeres de mi edad, pero también la resistencia. También aprendí que era creativa. Los bordados que hacía eran sencillos pero bonitos, cada uno representando una pequeña victoria sobre la voz en mi cabeza, que decía que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente lista, lo suficientemente valiosa para crear algo que valiera la pena conservar. Miguel llamaba esporádicamente durante este tiempo. Conversaciones cortas donde preguntaba cómo estaba y realmente escuchaba la respuesta. No pedía dinero, no mencionaba a Rebeca. No sacaba el tema de mi situación, ni sugería que necesitaba ayuda profesional, pero tampoco visitaba. La crisis llegó a principios de noviembre. Rebeca me llamó directamente, algo que no había hecho desde nuestra confrontación. Su voz estaba tensa de ira controlada. «Elena, tenemos un problema». ¿Tenemos? Miguel está hablando de reducir su negocio. Dice que ya no puede depender de préstamos familiares y necesita ser más realista sobre sus finanzas. Esto es tu culpa. ¿Mi culpa que él esté siendo responsable? ¿Tu culpa que le hayas llenado la cabeza de culpa sobre aceptar ayuda de su familia? ¿Lo has hecho pensar que es una especie de parásito? ¿Lo he hecho? ¿O finalmente te diste cuenta de que tu plan financiero dependía de explotar a una mujer anciana? La máscara se cayó completamente entonces. Óyeme, Elena, dejemos de fingir. Estás vieja, estás sola, y tienes más dinero del que necesitas. Nosotros tenemos niños que criar, un negocio que manejar, un futuro que construir. Te vas a morir eventualmente. Y cuando lo hagas, todo lo que tienes nos va a llegar de todos modos. ¿Por qué no nos ayudas ahora cuando realmente lo necesitamos? La crueldad casual de sus palabras me quitó el aliento. Te vas a morir eventualmente. Como si mi muerte fuera una inconveniencia por la que estaba esperando en lugar de la pérdida de un ser humano que decía amar. ¿Eso es realmente lo que piensas de mí?, pregunté quedito. Pienso que eres egoísta, dijo sin rodeos. Pienso que nos estás castigando porque lastimamos tus sentimientos y estás dispuesta a destruir el futuro de tu hijo por un micrófono estúpido. Un micrófono estúpido. 3 semanas de vigilancia. Meses de manipulación emocional. Años de explotación financiera. Y lo redujo a un micrófono estúpido. Rebeca, dije con calma, quiero que me escuches muy cuidadosamente. Nunca te voy a dar otro peso. Ni ahora, ni nunca. Si Miguel quiere reconstruir su relación conmigo como mi hijo, no como mi dependiente financiero, esa puerta está abierta. Pero tú y yo terminamos. No puedes decir eso en serio. Lo digo completamente en serio. Y si tratas de manipular a Miguel para que escoja entre nosotras, vas a perder. Porque yo no le estoy pidiendo que escoja. Simplemente me rehúso a seguir siendo abusada por ti. Esto es una locura. Estás destruyendo a tu familia por nada. No, dije. Me estoy salvando de gente que nunca me valoró en primer lugar. Colgué e inmediatamente bloqueé su número. Esa noche no pude dormir. No porque estuviera molesta, sino porque estaba cargada con una especie de energía eléctrica que no había sentido en décadas. Me había defendido completamente,
sin disculpas o aclaraciones. Había nombrado mi abuso y lo había rechazado. Me sentía poderosa. La venganza llegó rápidamente. A la mañana siguiente, encontré un post en Facebook que había sido compartido por varios conocidos mutuos. Rebecca había escrito un mensaje largo y cuidadosamente elaborado sobre su dolor de corazón por mi salud mental en declive y mis acusaciones paranoicas contra la familia que solo quería ayudar. Se había hecho la víctima y a mí la villana. Había pintado mi establecimiento de límites como demencia y mi amor propio como delirio. Peor, la gente le estaba creyendo. Comentarios se derramaron expresando simpatía por su situación y preocupación sobre mi condición. Por un momento, la vieja Elena quería esconderse bajo las cobijas y desaparecer. Pero la nueva Elena, la que había encontrado su voz, tenía una idea diferente. Me senté en mi computadora y escribí mi propia respuesta. No me defendí ni discutí con su caracterización. Simplemente escribí la verdad. Para los que están preocupados, quiero que sepan que estoy en excelente salud, tanto mental como físicamente. Recientemente terminé una relación tóxica con miembros de la familia que me estaban explotando financiera y emocionalmente. Cualquiera que me conozca bien entiende que nunca tomaría tal decisión a la ligera. Estoy agradecida por su preocupación, pero estoy mejor de lo que he estado en años. Gracias por su amistad. Simple, digno, verdad. Los comentarios en ese post fueron diferentes. De apoyo. Varias personas compartieron sus propias historias de explotación familiar. Otras ofrecieron ayuda si necesitaba algo. La señora Hernández comentó con un emoji de corazón y una invitación a cenar. Pero la respuesta más importante vino de alguien inesperado. Mi nieto Jake, el gemelo mayor de Miguel. Abuela Elena, te creo. ¿Puedo llamarte? Esa noche, Jake llamó desde su cuarto en la universidad en Cuernavaca. A los 19 años, tenía los ojos oscuros de su padre, pero una gentileza que me recordaba a Miguel en su mejor momento. Abuela, no sé qué ha estado pasando en casa, pero mamá ha estado actuando muy raro últimamente. Sigue hablando de ti como si estuvieras enferma o algo, pero te oyes bien. Estoy bien, mi amor. Dijo que los acusaste de robarte. Escogí mis palabras cuidadosamente. Establecí algunos límites sobre mis finanzas. A algunas personas no les gustan los límites. Jake, ¿puedo preguntarte algo? Cuando piensas en mí, ¿qué recuerdas? Recuerdo que me enseñaste a hacer galletas, y me leías cuentos cuando era pequeño, y cómo siempre te acordabas de mi cumpleaños y mandabas tarjetas con 20 pesos adentro. Recuerdo sentirme seguro en tu casa. Esos recuerdos eran exactamente lo que había esperado darle. También eran lo que Rebecca quería borrar, reduciéndome a un problema que necesitaba manejarse. Esos recuerdos son reales, le dije. Importan más que cualquier otra cosa que esté pasando ahorita. ¿Puedo venir a verte alguna vez? ¿Sin ellos? Me encantaría eso más de lo que te imaginas. Jake visitó el siguiente fin de semana, tomando el autobús desde Cuernavaca. Lo recogí en la central de autobuses. Me había comprado un carrito usado pequeño con algo del dinero que ya no les estaba dando a sus papás, y pasamos 2 días solo siendo abuela y nieto. Caminamos por el bosque de Chapultepec, hablando sobre sus clases y su novia y sus sueños de ser maestro. Comimos tacos al pastor y discutimos sobre los equipos de la ciudad. Nos sentamos en mi departamento viendo álbumes de fotos y le conté historias sobre su padre cuando era joven que lo hicieron reír y a veces lo entristecieron. El domingo en la mañana, mientras lo llevaba de vuelta a la estación, dijo algo que me paró el corazón. Abuela, me da gusto que te les hayas puesto al tú por tú. Papá ha estado diferente desde que empezó el negocio. Como que se le olvidó cómo ser feliz a menos que estuviera haciendo dinero. La gente cambia cuando está estresada, mi amor. Tal vez. Pero mamá ha sido mala contigo por años. Siempre lo noté, pero no sabía cómo decir algo. Años. Mi nieto, apenas de 19 años, había visto a su madre maltratarme y se había sentido impotente para intervenir. ¿Cuántas reuniones familiares había aguantado, viendo cómo me desestimaban y disminuían? ¿Cuántas veces me había visto lastimada y se había preguntado por qué nadie me defendía? Lo estás diciendo ahora, le señalé, porque me enseñaste que era posible. Me enseñaste que la gente no tiene que aceptar ser tratada mal, incluso por la familia.
Mientras su autobús se alejaba, me quedé parada en la estación limpiándome lágrimas que eran mitad pena, mitad orgullo. Había perdido un hijo y había recuperado un nieto. Las matemáticas parecían imposibles, pero el amor era real. Noviembre se volvió diciembre, y el invierno temprano de la ciudad se asentó sobre nosotros como una cobija familiar. Decoré mi departamento para Navidad, no porque esperara huéspedes, sino porque merecía belleza en mi propio espacio. Compré un arbolito pequeño y colgué luces en mi ventana. Hice galletas para la señora Hernández y las señoras del círculo de bordado. También tomé una decisión que habría aterrorizado a la vieja Elena. Reservé un crucero para la semana de Año Nuevo. 5 días en el Caribe, viajando sola, celebrando la nueva mujer en que me había convertido. Cuando le conté a la señora Hernández sobre mis planes, aplaudió como si hubiera anunciado que iba a escalar el Everest. «Elena, esto es maravilloso. Vas a bailar y comer comida rica y recordar que la vida tiene más que ofrecer que tristeza». «No sé bailar», admití. «Entonces aprenderás. O te mecerás y le dirás baile. Al océano no le importa la técnica». El océano. No había visto el océano en 20 años. 2 días antes de que me fuera a mi crucero, Miguel apareció en mi puerta. Solo. Se veía terrible. Flaco. Agotado. Usando un abrigo de invierno que había visto mejores años. Cuando abrí la puerta, se quedó ahí parado como un niño perdido, con las manos vacías. «¿Mamá? ¿Podemos hablar?» Lo dejé entrar. Hice café y esperé. Nos sentamos en mi mesita de la cocina, la misma mesa donde había comido miles de comidas cuando era niño, donde le había ayudado con la tarea y había escuchado sus sueños y preocupaciones. «He estado pensando en lo que dijiste», empezó. «Sobre qué tipo de hijo quiero ser». Asentí, pero no hablé. Esta era su conversación que tener. Creo que me olvidé de quién era por un rato. Me envolví tanto en tratar de construir algo, de probarme a mí mismo, que perdí de vista lo que realmente importaba. ¿Qué crees que importa, Miguel? Tú, Jake y Tommy. Ser una buena persona en lugar de solo una exitosa. Me miró con ojos llenos de remordimiento. Te lastimé, mamá. Por años te lastimé. Y me dije que estaba justificado porque estaba luchando. Todos luchamos, hijo. Eso no nos da el derecho de usar a la gente. Lo sé ahora. Rebeca y yo nos estamos divorciando. Sentí una mezcla complicada de alivio y tristeza. Alivio de que la fuente de tanta toxicidad sería removida de nuestras vidas. Tristeza de que el matrimonio de Miguel hubiera fallado, de que los niños crecerían en un hogar roto. Lo siento, dije, y lo decía en serio. ¿De verdad? ¿En serio? Siento que estés en dolor. Siento que tus hijos estén pasando por esto. No siento que te estés removiendo de una situación que te estaba haciendo alguien que no reconocía. Asintió lentamente. Ella me ha estado alimentando una versión de la realidad que no era verdad. Sobre ti, sobre dinero, sobre lo que le debía a ella y lo que tú nos debías. No sé cuándo empecé a creerlo, pero lo hice. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Jake. Me contó sobre visitarte, sobre qué tan feliz y saludable te veías. Me preguntó por qué había dejado que mamá me convenciera de que estabas enferma cuando claramente no era así. Y no le pude contestar. Jake. Mi nieto había hecho lo que yo no podía. Había alcanzado a su padre en un lugar al que yo no podía acceder. Ella ha estado diciéndole a la gente que eres incompetente, que necesitamos conseguir tutela sobre ti por tu propia seguridad. Las palabras me pegaron como agua helada. Tutela. Control legal sobre mis finanzas, mi cuidado médico, mi vivienda. El paso final para borrar mi personalidad. ¿Y qué piensas de eso? Pienso que eres la persona más cuerda en nuestra familia. Pienso que viste claramente lo que estaba pasando cuando el resto de nosotros vivíamos en una fantasía. Hablamos por 2 horas. Sobre dinero, sobre límites, sobre cómo podría verse nuestra relación de aquí en adelante. Dejé en claro que el banco de Elena estaba permanentemente cerrado, que cualquier ayuda futura sería ofrecida libremente en lugar de demandada o esperada. Aceptó esto sin discusión. Necesito aprender a hacerme cargo de mis propios problemas de todos modos. Es vergonzoso que haya estado dependiendo financieramente de mi madre a los 47 años. No es vergonzoso necesitar ayuda, Miguel.
Solo es vergonzoso tomarla sin gratitud o sentirse con derecho a ella. Cuando se paró para irse, me abrazó gentilmente, y por un momento pude oler su aroma de bebé bajo el perfume y el aire de invierno. Mamá, ten un crucero maravilloso. Te mereces cada minuto de felicidad. Navegué desde Acapulco 3 días después, parada en la cubierta de un barco lleno de extraños, viendo la costa mexicana desaparecer en agua azul. Tenía 76 años, viajando sola por primera vez en mi vida, y me sentía como si tuviera 26. El crucero fue todo lo que la señora Hernández había prometido. Sí aprendí a bailar, o al menos a mecerme con música caribeña bajo estrellas que nunca había visto antes. Comí pescado fresco y fruta tropical. Hablé con otros pasajeros sobre sus vidas y sueños sin mencionar una sola vez mi drama familiar. También conocí a Elena, una viuda de Phoenix que estaba tomando su tercer crucero sola. Era de mi edad, con cabello plateado y líneas de risa y una independencia feroz que me inspiró. La mejor parte sobre viajar sola, me dijo mientras veíamos delfines jugar en nuestra estela, es que puedes decidir quién eres en cada lugar nuevo, sin historia, sin expectativas, sin papeles que ya te quedaron chicos. ¿Quién era yo en medio del océano? Era Elena, amante de atardeceres y café fuerte. Elena, que podía tener conversaciones interesantes sobre libros y eventos actuales. Elena, que era amable con el personal del barco y generosa con cumplidos a otros pasajeros. No era Elena la víctima, Elena la decepción, Elena la carga. Era solo Elena, y eso era suficiente. Cuando regresé de mi crucero, encontré varios mensajes en mi contestadora. Uno era de Jake, preguntando sobre mi viaje. Uno era de la señora Hernández, dándome la bienvenida a casa. Uno era de Miguel, breve pero cálido. Y uno era del abogado de Rebeca. El mensaje era nítido y profesional, solicitando una reunión para discutir preocupaciones sobre tu bienestar y el bienestar de tus nietos menores. La implicación era clara. Estaban avanzando con algún tipo de acción legal. En lugar de pánico, solo sentí una molestia cansada, como lidiar con un mosquito persistente cuando estás tratando de disfrutar una noche de verano. Llamé a mi propio abogado a la mañana siguiente. Janet Morrison era una mujer en sus 50s que se especializaba en ley de ancianos, recomendada por el Dr. Martínez. Su oficina era pequeña pero eficiente, decorada con fotos de su propia familia y títulos del TEC de Monterrey. Señora Elena, dijo después de revisar el mensaje y mis registros médicos, no tiene nada de qué preocuparse legalmente. Usted es competente, está saludable y tiene el derecho de manejar sus propias finanzas como quiera. Pero deberíamos estar preparadas para que hagan esto lo más difícil posible. ¿Qué pueden hacer realmente? Solicitar tutela, afirmar que está siendo explotada por otros, argumentar que su aislamiento de la familia es evidencia de capacidad disminuida. Nada de eso va a pegar, pero va a ser estresante y caro. Entonces lo peleamos. ¿Está segura? A veces es más fácil solo darles lo que quieren para evitar la batalla. Pensé en ese micrófono, en años de cenas canceladas y cumpleaños ignorados, en el alivio de Jake cuando finalmente me defendí. No, dije firmemente. Ya no les voy a dar lo que quieren. Me voy a dar lo que necesito. La batalla legal duró 3 meses. El abogado de Rebeca me pintó como una mujer anciana confundida que había sido manipulada para volverse contra su familia amorosa. Presentaron mi post de Facebook como evidencia de paranoia. Citaron mi crucero sola como comportamiento imprudente que indicaba mal juicio. Janet presentó mis registros médicos, mis estados de cuenta bancarios mostrando manejo financiero responsable, y testimonio de la señora Hernández, las señoras del círculo de bordado, y hasta Jake sobre mi claridad mental y estabilidad emocional. La jueza, una mujer de mediana edad con cabello canoso y ojos amables, escuchó a ambos lados con paciencia. Cuando Rebeca subió al estrado para describir mi deterioro, vi a la jueza ponerse escéptica. Señora Rebecca Thompson, dijo finalmente la jueza, ¿puede decirme específicamente qué comportamientos ha observado que indican que su suegra es incompetente para manejar sus asuntos? Habla sola, se ha aislado de la familia, toma decisiones financieras irracionales.
¿Ha perdido pagos de servicios? Bueno, no, pero ¿ha sido víctima de estafas o fraude? No exactamente, pero ¿ha mostrado signos de confusión sobre actividades básicas diarias? ¿Se ha perdido en lugares familiares? ¿O demostrado pérdida de memoria que interfiera con su seguridad? El abogado de Rebecca le susurró algo. Su señoría, se está rehusando a proporcionar apoyo financiero que ha proporcionado por años. Este cambio repentino en comportamiento. Señora Thompson, interrumpió la jueza, viendo directamente a Rebecca. Los adultos tienen el derecho de cambiar de opinión sobre cómo gastan su dinero. ¿Puede explicar por qué la decisión de su suegra de dejar de darle dinero indica que es incompetente en lugar de simplemente estar cansada de darle dinero? La sala quedó en silencio. La cara de Rebecca se puso blanca, luego roja. No tenía respuesta porque no había respuesta. La jueza falló completamente a mi favor, notando en su decisión que yo aparentaba ser una mujer lúcida e inteligente, que ha tomado decisiones razonables para protegerse de la explotación financiera. Explotación financiera. Esas palabras en un documento legal se sintieron como una vindicación que no sabía que necesitaba. Afuera del juzgado, Rebecca intentó una última manipulación. Elena, por favor, piensa en los niños. ¿Quieres que crezcan pensando que su abuela escogió dinero sobre familia? La miré por un largo momento. Esta mujer que había consumido tanto de mi energía y paz. Quiero que crezcan sabiendo que su abuela escogió amor propio sobre abuso. Si tú enmarcarás eso como escoger dinero sobre familia, eso dice más de ti que de mí. Miguel estaba esperando junto a mi coche. Mamá, lo siento. Siento tanto que te haya puesto por esto. ¿Podrías haberlo parado? Lo sé. Debí haberlo hecho. Tenía mucho miedo de lo que me costaría el divorcio, así que dejé que te atacara a ti en su lugar. Se veía más viejo que sus 47 años, desgastado por meses de drama legal y personal. No estoy pidiendo perdón, solo estoy diciendo que sé que te fallé. Lo hiciste. Estuve de acuerdo, pero la gente puede cambiar si está dispuesta a hacer el trabajo. ¿Estás dispuesta a dejarme intentar? Estoy dispuesta a ver qué pasa cuando apareces como mi hijo en lugar de como el esposo de Rebecca. Esa primavera, Miguel sí apareció. No perfectamente, no consistentemente, pero genuinamente. Me trajo flores el Día de las Madres, no porque necesitaba algo, sino porque quería honrarme. Llamó los martes en la noche solo para platicar sobre su trabajo y mi bordado, y los juegos de béisbol de los niños. Trajo a Tommy, el gemelo menor, a visitarme un sábado. Tommy era más callado que Jake, más cauteloso, pero me ayudó a plantar jitomates en la pequeña parcela de jardín detrás de mi edificio, y escuchó cuidadosamente cuando le conté historias sobre su padre cuando era niño. Papá parece más feliz ahora, dijo mientras trabajábamos la tierra. Más triste a veces, pero también más feliz. ¿Tiene sentido? Perfecto sentido. A veces tenemos que sentirnos tristes sobre el pasado antes de poder ser felices sobre el futuro. Oscar. Rebecca se mudó de regreso a su pueblo natal en Puebla, con un acuerdo que era mucho menos de lo que había esperado. Los niños pasaron veranos con su padre y años escolares con ella. No era la estructura familiar que ninguno de nosotros había planeado, pero era honesta, que era más de lo que habíamos tenido en años. Jake se transfirió a una escuela en la Ciudad de México para su penúltimo año, para poder pasar más tiempo con su padre y conmigo. Consiguió un trabajo de medio tiempo en la librería donde había estado explorando durante mis caminatas, y a menudo almorzábamos juntos en su descanso. Abuela, me dijo una tarde sobre sándwiches y café, quiero que sepas que verte defenderte cambió mi vida. Solía pensar que familia significaba aceptar lo que fuera que la gente te aventara, solo porque compartían ADN, pero me enseñaste que el amor requiere respeto, incluso en familias, especialmente en familias. A los 19 años, entendía algo que me había tardado 76 años en aprender. Ese verano, tomé otro crucero, esta vez con Elena de Phoenix. Habíamos mantenido contacto desde nuestro primer encuentro, desarrollando una amistad basada en intereses compartidos en lugar de historia compartida. Recorrimos Grecia juntas, caminando por ruinas antiguas y hablando sobre filosofía como un par de estudiantes universitarios. ¿Sabes qué me encanta de ti, Elena?
me dijo mientras veíamos el atardecer desde nuestro balcón en Santorini. Ya no estás definida por tus heridas. Usas tus cicatrices como joyería. Son parte de tu belleza, pero no opacan tu luz. Cicatrices como joyería. Me gustaba esa imagen mejor que heridas que nunca sanan. Cuando regresé de Grecia, encontré una carta esperándome. No un recibo o un anuncio, sino un sobre escrito a mano, dirigido en letra cuidadosa. Era de Tommy, escrito en campamento de verano en Guadalajara. Querida abuela Elena, aprendí algo en terapia que quería compartir contigo. La consejera dijo que a veces la gente lastima a otra gente porque están asustados o tristes por dentro, pero eso no lo hace bien. Dijo que la gente fuerte sabe cuándo perdonar y cuándo protegerse, y pueden hacer ambos. Creo que eres muy fuerte. Me da gusto que te hayas protegido, y me da gusto que todavía seas mi abuela. Con amor, Tommy. Leí esa carta 3 veces, lágrimas corriendo por mi cara. No lágrimas de tristeza, sino de gratitud por este niño sabio que entendía que fuerza y bondad podían coexistir. Hoy, mientras me siento en mi departamento escribiendo esta historia, han pasado 2 años desde que encontré ese micrófono. 2 años desde que hablé a él y cambié todo. 2 años desde que me escogí en lugar de aceptar abuso disfrazado de amor. Mi vida es más pequeña ahora en algunas formas. No tengo el horario ocupado de manejo de crisis que solía definir mis días. No tengo el drama agotador de constantemente decepcionar a gente cuyas expectativas estaban diseñadas para no cumplirse. Pero mi vida también es más rica. Cada relación que tengo ahora está basada en respeto mutuo y afecto genuino. Paso tiempo con gente que aprecia mi compañía en lugar de mi cuenta bancaria. Viajo, creo, exploro intereses que habían sido empujados a un lado por décadas de servicio a otros. Miguel y yo hemos reconstruido nuestra relación lentamente, cuidadosamente, como arqueólogos descubriendo algo precioso enterrado bajo años de escombros. Es diferente de la relación que teníamos cuando era joven. Ahora ambos somos adultos, con vidas plenas y preocupaciones separadas, pero es honesta de una manera que nuestra relación no había sido desde que se casó con Rebeca. Los niños visitan regularmente. No porque tengan que, sino porque quieren. Jake trae a su novia a veces, y me encanta ver florecer amor joven sin las complicaciones que marcaron mi propia familia. Tommy comparte su escritura conmigo. Ha heredado algo de talento literario de algún lado, y hablamos sobre libros y películas e ideas. La señora Hernández y yo nos hemos vuelto amigas verdaderas, del tipo que comparte tanto celebraciones como penas sin llevar cuenta. Me enseñó a hacer tamales para Navidad, y yo le enseñé a bordar. Tomamos viajes al Museo de Antropología y nos quejamos de la política y nos reímos de películas que probablemente son muy tontas para mujeres de nuestra edad. El círculo de bordado se ha vuelto mi familia escogida, un grupo de mujeres que entienden que la segunda mitad de la vida puede ser tan significativa como la primera, a veces más. Hemos celebrado cumpleaños y aniversarios, nos hemos apoyado a través de sustos de salud y dramas familiares, y hemos creado cientos de cosas hermosas con nuestras manos y corazones. Nunca me volví a casar. Nunca encontré amor romántico otra vez después de que Harold se fue, pero encontré algo que nunca había tenido antes. Completa comodidad con mi propia compañía. Puedo pasar días enteros sola sin soledad, porque finalmente me gusta la persona con la que estoy sola. A veces pienso en ese micrófono, en la mujer que estaba tan desesperada por ser amada, que aceptó vigilancia como protección. Le estoy agradecida por aguantar todo lo que aguantó, por dar todo lo que dio, por amar tan fieramente incluso cuando ese amor no era devuelto. También estoy agradecida de haberla dejado atrás. Lo más sorprendente sobre defenderte, he aprendido, es que no solo cambia tu relación con la gente que te estaba lastimando, cambia tu relación con todos, incluyéndote a ti misma. Cuando dejas de aceptar migajas, descubres que mereces la comida completa. Cuando dejas de hacer excusas para el mal comportamiento de otra gente, dejas de hacer excusas para el tuyo propio. Cuando finalmente dices, yo importo, el mundo tiene una manera curiosa de estar de acuerdo contigo. Todavía hay días difíciles. Días cuando extraño la fantasía de familia que había construido.
La versión donde todos se amaban incondicionalmente y los conflictos se resolvían con abrazos y disculpas. Días cuando me pregunto si me di por vencida muy fácilmente, si debí haber intentado más difícil arreglar relaciones que ya estaban rotas cuando las encontré. Pero esos días son raros ahora, y cada vez más raros. La mayoría de los días, despierto agradecida por la paz en mi casa, las conexiones genuinas en mi vida, y la libertad de escoger cómo gasto mi tiempo y energía. La mayoría de los días, recuerdo que me salvé a mí misma, y eso no es egoísta, es necesario. Si estás escuchando esta historia y reconoces pedazos de tu propia vida, quiero que sepas algo. Nunca es demasiado tarde para escogerte. No importa si tienes 60 o 70 u 80 o 90. No importa si has estado aceptando maltrato por décadas. No importa si la gente va a estar sorprendida o enojada o decepcionada cuando finalmente pongas límites. Tú importas. Tu felicidad importa. Tu paz importa. Tu dignidad importa. Y cualquiera que discuta con esas verdades te está diciendo exactamente quién es y qué valora. Escúchalos. La noche que le hablé a ese micrófono y dije, lo sé todo, estaba faroleando. No sabía todo. Ni siquiera sabía la mayoría de las cosas. Pero sabía suficiente. Sabía que merecía mejor. Y tú también.